proceso de grabación. Bien, entonces en el video de la clase de hoy vamos a mostrar otro ejercicio de un práctico de un anterior semestre relacionado a los temas que hemos avanzado para el examen del primer parcial. Entonces, acá podemos ver nosotros que tenemos varias preguntas, pero estamos seleccionando, vamos a seleccionar la pregunta 2, y esta pregunta 2 es la que vamos a resolver en el entorno de Infostat, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a R, ¿no? ¿Se puede ver la consola? Hola. Sí, doctor, se ve. Bien, entonces lo primero que ustedes cuando ingresan a R, ¿qué tienen que hacer? Tienen que abrir un nuevo script, ¿no? Entonces yo estoy abriendo un nuevo script. Bueno, y voy a colocar acá entonces, este es el práctico 1 del semestre 2, 2020, del anterior. Y lo que vamos a resolver ahora va a ser la pregunta, ¿no? La pregunta 2, ¿no? Entonces, esa pregunta nos dice lo siguiente, un poco vamos a ir a ver también, ¿no? Dice, bueno, acá vamos a colocar esto. La siguiente tabla, ¿no? Dice acá en la pregunta, vamos a colocar. Entonces, el enunciado de esta pregunta es la siguiente. Dice, la siguiente tabla incluye información acerca de... Bueno, aquí también podemos cambiar acerca... podemos colocar de 20 árboles, cerca de 20 árboles, ¿no? Coma, y en acá podemos colocar en relación a su especie, relación entonces a la especie, coma, calidad de fuste y volumen de madera, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa información, ¿no? Y entonces acá vamos a colocar ahora el inciso A, que nos dice, se pide almacenar, dice, la información. Vamos nuevamente acá. Vamos a colocar entonces el enunciado del inciso A, ¿no? Y esto vamos a eliminarlo acá. Entonces tenemos el inciso A, almacenar el contenido de la tabla en 3 variables distintas, ¿no? Que van a ser en este caso especie, ¿no? Especie, volumen y calidad, seleccionando, dice, el tipo de variable adecuado en cada caso. Bien, entonces vamos a generar los tres. Primeramente, entonces nos vamos a generar especie. Entonces vamos a ir acá. Vamos a generarnos entonces un vector, ¿no? Que se va a llamar, así como está indicado, especie. Ese vector entonces va a ser la concatenación, el resultado de una concatenación. Entonces nos vamos ahora a nuestro práctico, ¿no? A nuestros datos, y vamos a seleccionar solamente especie. Entonces seleccionamos de lo que tenemos ahí solamente especie, copiamos, y esa es la ventaja que tenemos en el editor. En el editor podemos copiarlo. Entonces acá lo estamos copiando. No nos olvidemos también que esta es una variable cualitativa, es una variable cualitativa nominal, Vivosi, el nombre, ¿no? De la especie. Vivosi, Coquino, Momoki, etc. Entonces tiene que estar entre comillas. Entonces acá vamos a colocar Vivosi, entre comillas, luego coma, comillas, el otro Vivosi. Luego tenemos nuevamente comillas, Coquino. Vamos con Coquino. Luego vamos a tener entonces acá Vivosi nuevamente. Vivosi entre comillas, coma. Luego tenemos 8. Luego tenemos Momoki.
entonces coma, luego tenemos nuevamente 8, y como ya no tenemos espacio, simplemente le damos coma y enter, ¿no? Entonces acá vamos a tener ahora coquino, coma, nuevamente comillas, acá vamos a tener 8, coma, comillas, 8 nuevamente, coma, Vivosi, luego tenemos, bueno, acá es simplemente copiar este de acá, ese Vivosi. Luego tenemos coquino, y esto tiene que copiar, ¿no? Coquino. Luego tenemos momoki nuevamente, coma. Luego tenemos otro momoki, coma, y tenemos acá un vivosi. Nuevamente vamos comilla, coma, y nos vamos abajo. Ahora tenemos 8, vivosi, tenemos momoki, coma, tenemos ahora otro momoki, y finalmente tenemos ahí un coquino. Entonces acabamos ahí. Y entonces cerramos. Y ahora tenemos que visualizar. Entonces vamos a colocar punto y coma, especie. Ahora nuestro vector se llama especie. Bien, entonces vamos a visualizar. Bien, ahí tenemos, entonces, y vamos a ver si están los 20. Este es el 15, aquí dice 15, posición 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces está bien. Tenemos 20 elementos en el vector de caracteres llamado especie, ¿no? Especie. Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Como dice, para cada, seleccionando el tipo de variable, nosotros sabemos que esto, bueno, acá vamos a colocar la especie es una variable cualitativa nominal, ¿no? Eso significa que no podemos ordenar, no podemos decir esta especie va a ocupar el primer lugar, esta otra especie el segundo lugar, etc. Entonces es una variable cualitativa nominal, si quieren también podemos colocar sin orden, y por lo tanto, como es una variable cualitativa, vamos a hacer una pregunta, ¿no? Entonces, hemos generado un objeto, entonces, el objeto que hemos generado, que se denomina especie, el objeto especie, será un vector de caracteres. Bien, entonces, esta es una pregunta, ¿no? El objeto especie será un vector de caracteres. Entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta. Is.carácter en inglés, ahí. Bueno, acá está mal, ahí tiene que ser, ahí. Será un vector de caracteres, ¿no? El vector que hemos generado que se denomina especie. Entonces acá, como estamos haciendo una pregunta, la respuesta solamente va a tener dos opciones, que sí, efectivamente es un vector de caracteres o que no es un vector de caracteres, y por lo tanto simplemente vamos a tener una respuesta que va a ser falso o verdadero. Entonces vamos a hacer correr y tenemos que evidentemente es verdad que ese es nuestro vector especie, es un vector de caracteres, ¿no? Entonces, ¿verdad que es un vector de caracteres? Y eso también lo podemos confirmar utilizando la función class, Entonces, acá utilizamos la función class del objeto que hemos generado, que es especie, ¿no? Y por lo tanto, vamos a ver también que este objeto, el objeto especie, es justamente un objeto, es un vector de caracteres, ¿no? Entonces, acá, ¿está bien? Entonces, tenemos acá ese vector de caracteres. Bien, ahora nos vamos a crear el siguiente vector, que es un vector que nosotros lo vamos a llamar volumen. Entonces es un vector numérico. Entonces vamos a colocar acá volumen. Es ahora un vector numérico, también va a ser producto de la concatenación. Y ahora nos vamos a nuestros datos.
a nuestros datos y solamente vamos a seleccionar todo lo que es volumen, ¿no? Entonces, vamos a ir a colocar ahí todo lo que es volumen de los 20 árboles, que sería todo lo que tenemos ahí. Y entonces, vamos nuevamente a R y lo vamos a copiar, ¿no? Entonces, hemos copiado el volumen. Ahora, el volumen, como es acá, ustedes pueden ver, son caracteres numéricos, son un vector de números que tiene en este caso una precisión de 2 decimales, ¿no? De 2 decimales. Entonces lo vamos a dejar ahí y no tiene que tener comillas, simplemente una coma que separe a un valor de otro valor. Entonces acá vamos a tener 2.26, ¿no? Metros cúbicos, 1.51. Esto hay que tener cuidado para no, para colocar exactamente en el lugar adecuado la coma, para que pueda separar, ¿no? Los valores. Bien, aquí tenemos entonces, ahí estamos, el coma es el que separa los valores, no nos olvidemos. Y en el caso del volumen tenemos que tener entonces 20 volúmenes, ¿no? Porque son 20 árboles los que estamos, los que tenemos ahí en esta base de datos, ¿no? Entonces nos vamos ahí y después lo podemos dar coma y nos vamos hacia abajo. Y entonces acá vamos colocando el siguiente, coma, nuevamente el siguiente, coma, el siguiente, bueno, ahí está, el siguiente ahora, el siguiente, el siguiente. Y eso vamos a verificar en que exactamente tienen que ser solamente 20 datos del volumen para ver si está bien. Entonces damos punto y coma y ahora visualizamos este vector que lo hemos denominado volumen, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer correr y vamos a comprobar si efectivamente tenemos 20 datos de volumen, ¿no? Entonces acá podemos ver en la salida en la consola, tenemos acá el 16, el 16, estas son las posiciones, 16, 17, 18, 19, 20. Efectivamente, entonces tenemos 20 datos del volumen. Entonces, estadísticamente, el volumen es una variable, ¿no? Es una variable cuantitativa continua, porque se mide y está expresado, ¿no? Y está expresado por números reales. Entonces, acá también es una variable cuantitativa continua, está expresada entonces con números reales, que son aquellos que tienen decimales, como acá tenemos una precisión de 2 decimales en el caso de esta variable volumen. Bien, lo mismo, entonces, ahora le vamos a preguntar a R, ¿no? El objeto volumen, el objeto acá, el objeto volumen, ¿será un vector numérico? ¿Será un vector numérico? ¿No? Entonces, esa es una pregunta, ¿no? ¿Será un vector numérico? Entonces, vamos a preguntar eso con is.numeric. Es numeric y entonces vamos a colocar acá volumen, ¿no? Volumen, ¿no? Entonces decimos is numeric volumen, entonces acá vamos a hacer correr, y ahora tenemos que sí, evidentemente es verdad que es numérico, ¿no? Entonces acá vamos a tener que es verdad que es numérico, entonces colocamos true, entonces significa que es verdadero, ¿no? Que es verdadero, y también eso podemos denotar viendo la clase. Entonces colocamos class, y ahora colocamos volumen, ¿no? Y ahora vamos a tener, entonces, la clase del volumen que sería, entonces, numérico. Entonces decimos acá estamos efectivamente viendo que nuestro vector es numérico, ¿no? Entonces, eso sería en relación al vector del volumen, que es un vector numérico, ¿no? Entonces, ahora vamos a irnos a la otra variable, que es calidad de fuste. Entonces, vamos a colocar calidad
calidad de fuste, no nos olvidemos que calidad de fuste está categorizado, ¿no? Entonces tenemos calidad de fuste buena, regular, mala. Entonces es una categorización que hemos hecho de esta variable. Entonces acá vamos a tener, y como es una variable cualitativa, también tiene que estar entre comillas, ¿no? Entonces vamos a ir acá a todos los valores que tenemos acá de calidad. Tenemos regular, mala y buena, las tres categorías que hemos asignado, una de ellas a cada uno de los árboles. Bien, entonces nos vamos acá y también eso lo vamos a pegar acá, lo pegamos, ¿no? Y vamos colocando entonces, vamos a colocar el primero, va a ser regular, regular. Tenemos el siguiente, que también bueno, es mala, de fuste mala. Aquí vamos llenando entonces todos los demás. Vamos llenando todos los demás categorizaciones de la calidad de fuste de los 20 árboles. Entonces acá tenemos comillas nuevamente. Esto tiene que ser coma, no puede ser punto, si no va a haber error ahí. Lo que separa es la coma. Bien. Entonces acá tenemos nuevamente buena. Eso hay que hacer con mucho cuidado para no equivocarse. Aquí vamos a tener nuevamente calidad de fuste mala. Nuevamente tenemos buena. Buena. Regular. La siguiente es nuevamente buena. La siguiente también es buena. La siguiente es regular. La siguiente es buena. Y entonces nos vamos a la siguiente y vamos a tener entonces acá buena. Vamos a tener mala. Bueno, y tenemos estos tres últimos, ahora que vamos a ver buena. Buena también. El último es regular. Bien, bueno, acá nos ha ido regular. Y ahora tenemos comilla y ahora cerramos paréntesis y ahora visualizamos calidad. Ese vector calidad. Bien, entonces tenemos que estar seguros de que también tiene que haber 20 valores, 20 observaciones de la calidad. Entonces hacemos acá y acá tenemos, ¿no? Entonces esta es la 15, aquí tenemos la 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces está bien, tenemos los 20 datos, está muy bien. Entonces hasta ahí no tenemos ningún problema, ¿no? Y ahora, ¿qué podemos decir acerca de la variable calidad de fuste? Entonces vamos a decir lo siguiente. La calidad de fuste es una variable cualitativa. Es una variable cualitativa. Es una variable cualitativa. Pero es una variable cualitativa ordinal, ¿no? Con orden. Porque aquí estamos yendo de un extremo. Puede tener, como en este caso, 3 categorías. Buena, regular o mala. O puede tener 5, muy buena, buena, regular, mala, muy mala, ¿no? Entonces, pero estamos yendo de un extremo a otro extremo, estamos siguiendo un orden de asignación de esta variable calidad de fuste, ¿no? Y entonces, como es una variable de caracteres, porque es cualitativa, entonces decimos la calidad, ¿no? O el objeto calidad, mejor, el objeto calidad, ¿no? Será un vector, por ejemplo, si yo dijera, será un vector numérico, nosotros sabemos que no es un vector numérico, pero si le hiciéramos esa pregunta, entonces nos va a indicar is.numeric, ahora este vector calidad, entonces
Si nosotros hacemos correr esto acá, si nosotros hacemos correr, nos va a decir que es falso. Es falso, ¿no? Que la calidad sea un vector numérico. Entonces vamos a colocar acá que esto es falso. Pero si colocamos nosotros acá, será el objeto calidad, será un vector de caracteres. Entonces, si nosotros colocamos acá nuevamente, vamos a copiar. Si nosotros colocaríamos el objeto calidad, será un vector, ¿no? De caracteres. Entonces estamos cambiando. ¿Y qué es lo que vamos a cambiar acá? En vez de que sea isNumeric, vamos a colocar isCharacter. Entonces acá sí nos va a decir que eso sí es verdad. Es verdad ahora, true. Entonces evidentemente la calidad, ¿no? Es un vector de caracteres y no es un vector numérico. Por eso tenemos ahí entonces el falso y el verdadero, ¿no? Entonces hemos almacenado y hemos definido el tipo de variable, hemos constatado en el entorno de L que evidentemente está bien lo que hemos ingresado. Tenemos dos variables cualitativas, una sin orden y otra con orden, y adicionalmente tenemos un vector numérico que es el volumen, ¿no? Bien, ahora nos vamos nuevamente, vamos a ver el inciso B, ¿no? El inciso B, volvemos a R. Bien, y ahora vamos a ver qué es lo que nos piden que hagamos en el inciso B, ¿no? Bien, entonces vamos a ir acá. Dice crear un data frame. El data frame es un objeto, ¿no? Es una estructura dentro del entorno de R. Y dice que tenemos que colocarle el nombre árboles y que contenga la información de las tres variables creadas, ¿no? Entonces ahora vamos a crear un data frame, ¿no? Para crear un data frame, entonces tengo que darle el nombre. El nombre del data frame va a ser árboles. Entonces, ¿qué función tengo que utilizar? Justamente la función data.frame. Entonces vamos a utilizar data.frame, es decir, queremos construir un data frame que va a estar constituido por especie, esa va a ser la primera columna, por volumen, y finalmente por calidad. Bien, entonces ahora queremos visualizar ese data frame, lo visualizamos colocando punto y coma árboles, ¿no? Bien, entonces vamos a visualizar ahora, ¿no? Y tenemos, ¿no? Ahora fíjense, esto es lo que tenemos ahí. Bueno, vamos a copiar algunos ahí, simplemente. Entonces, acá hemos generado ahora este data frame, este objeto data frame, cuyos primeros datos, nosotros sabemos que podemos saber también los primeros datos, los últimos 6 datos de este data frame. Bien, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es caracterizar, ¿no? Bueno, acá vamos a colocar, caracterizar el data frame. Caracterizar el data frame de árboles, ¿no? Entonces, vamos a caracterizar. Para caracterizar, tenemos que saber cuál es la clase, ¿no? De árboles, ¿no? Vamos a estar seguros que sea un data frame. Luego también vamos a saber cuáles son los nombres de las variables de árboles de ese data frame. También vamos a saber cuál es la estructura de este data frame árboles, ¿no? También quisiéramos saber cuáles son los 6 primeros datos de los 6 primeros árboles. Entonces colocamos head árboles, ¿no? De los 6 últimos árboles, entonces vamos a colocar acá tail árboles. Bien, entonces estamos caracterizando y finalmente podemos colocar las dimensiones del data frame con dim árboles. Bien, entonces vamos a hacer correr ahora estas funciones que caracterizan a un data frame. Bien, y acá tenemos, ¿no?
Entonces, la clase, primeramente árboles, ahora sí, estamos viendo que es efectivamente, este es un data frame, entonces está muy bien lo que hemos creado el data frame. Los nombres son justamente los nombres que hemos asignado y que estaba en la pregunta, que son especie, ¿no? Especie, volumen y calidad. Bueno, la estructura nos dice que es un data frame de 20 observaciones con 3 variables. La primera se denomina especie, que es un vector de caracteres, ¿no? Tiene vivosi, etc. El volumen, que es numérico, con 2 decimales. La calidad, que es un vector de caracteres, ¿no? También ahí tenemos regular, mala, etc. Los 6 primeros head árboles, los 6 primeros árboles presentan estas especies, estos son sus volúmenes y esta es su calidad de fuste. Bueno, y al final tenemos también en Contail los 6 últimos árboles, ¿no? Aquí tenemos del 15 hasta el 20, son los últimos 6 árboles de la base de este data frame que hemos creado y que aquí podemos ver entonces su especie, volumen, calidad. Y finalmente tenemos las dimensiones de este data frame árboles, ¿no? Entonces, eso vamos a copiar acá, vamos a copiar. Copiamos entonces acá. Y entonces decimos que tenemos 20 filas y 3 columnas. 20 filas y 3 columnas. Eso es importante porque un data frame, en el data frame nosotros vamos a generar subconjuntos, ¿no? En base a las propiedades que tienen las matrices de localizar determinadas filas y determinadas columnas, ¿no? Entonces hemos creado, eso sería entonces el punto B, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a ver el punto C, ¿no? Entonces acá tenemos. Entonces nos vamos acá a R, ¿no? Para ver el punto C. Dice, en este caso es calcular el volumen promedio de las especies forestales. Entonces no nos olvidemos que acá el único vector numérico es el volumen, ¿no? Los otros dos son de caracteres. Entonces, al único al que podemos aplicar métodos numéricos como cálculo de media, cálculo de mediana, cálculo de moda, cálculo de varianza, de desviación estándar, del coeficiente de variación, ¿no? Entonces, vamos a calcular el volumen promedio, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, ¿no? Vol.media, ¿no? Entonces, el volumen promedio va a ser, ¿no? Aplicando una función. La función de la media es la función min. Entonces, dice acá, el volumen promedio de las especies forestales. Los valores de los volúmenes dentro del data frame, están entonces, tienen que estar identificados por el nombre del data frame, símbolo de dólar y el nombre de la columna donde se encuentra el volumen. En este caso, entonces, tenemos árboles, ese es nuestro data frame, símbolo de dólar, viendo los resultados, tenemos entonces que ahí tenemos la columna volumen. Entonces, a esos son a los que vamos a sacar el volumen, vamos a calcular el volumen medio, ¿no? Bueno, podemos cambiar entonces vol medio, acá también vol medio. Bien, entonces tenemos un volumen medio. Entonces, ese volumen medio es igual a 2.907. Entonces, este es el volumen promedio. Entonces, vamos a colocar acá. Entonces, acá vamos a tener que esto es el promedio. 2.97. Bueno, y acá será, pero 2.907 metros cúbicos, ¿no? Bien, entonces, fíjense, estamos viendo entonces el promedio, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos saber la mediana, entonces también coloquemos acá vol.mediana, y entonces vamos a utilizar la función median de R, median, y también vamos a tener árboles, es el data frame,
Y la columna donde está esos datos numéricos es volumen. Y entonces ahora visualizamos acá punto mediana. Entonces, el volumen mediano, ¿no? O si podemos poner volumen mediano, acá, mediano, volumen mediano. Entonces, el volumen mediano sería 2.84 metros cúbicos. 2.84 metros cúbicos. Entonces, vamos acá y colocamos 2.84. Entonces, acá vamos a tener metros cúbicos, ¿no? Entonces, ese sería el volumen mediano, ¿no? Entonces, también podemos calcular la varianza. Entonces, vamos a tener vol.var, ¿no? Y entonces, vamos a calcular la varianza de los árboles, ¿no? Y de la variable volumen. Entonces cerramos, punto y coma, y vamos a tener entonces vol.var. Entonces acá vamos a tener, haciendo correr, esto vamos a tener entonces una varianza del volumen de 0,671. Entonces acá vamos a tener, ese sería entonces nuestro resultado, ¿no? 0.671, pero acá va a ser metros elevado a la sexta. Por eso es que, porque está elevando al cuadrado y también eleva al cuadrado las unidades de medición. Por lo tanto, nosotros no utilizamos por ese motivo mucho la varianza, sino más bien lo que vamos a utilizar es la desviación estándar. Entonces tenemos vol.desviación estándar. La función de la desviación estándar es SD. Entonces, SD vamos a tener árboles, ¿no? Símbolo de dólar, volumen. Y entonces vamos a tener acá, vamos a visualizar ahora la desviación estándar del volumen, ¿no? Entonces, la desviación estándar del volumen, entonces va a ser para nosotros 0.8194. Entonces, esta sería, entonces acá vamos a colocar, bien, 0.8194. Bien, entonces ya tenemos también la desviación estándar. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular el coeficiente de varianza del volumen, podemos hacerlo. Entonces puede ser coeficiente de varianza. Entonces el coeficiente de varianza va a ser paréntesis, ¿no? Es la desviación estándar dividido entre el promedio. Entonces vamos a tener vol.d, que es la desviación estándar, dividido entre vol.medio, ¿no? Medio. Y eso multiplicado por 100. ¿No? Entonces acá visualizamos el coeficiente de variación del volumen, ¿no? Entonces vamos a decir que el coeficiente de variación del volumen es de 28.18. Entonces colocamos acá y pegamos ese coeficiente de variación. Entonces acá esto es en porcentaje, ¿no? Esto también de acá es importante, la desviación es en las mismas unidades de medición de la variable, que es metros cúbicos, ¿no? Entonces, podemos calcular, ¿no? Podemos calcular a través de varias funciones de estadística descriptiva, la media, la mediana, la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Podemos también calcular los cuartiles, ¿no? Entonces, tenemos ahí todas las funciones, ¿no? Bien, también ahora nos vamos a ir, ¿no? Nos vamos a ir a la siguiente pregunta, ¿no? Dice, bueno, otro aspecto antes que pasemos a ese otro tema, vamos a ver lo siguiente. Si yo estuviera interesado, ¿no? En una especie en particular, ¿no? En una especie en particular, vamos a exponer acá de las especies que yo estoy interesado en Vibosi. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el volumen medio, ¿no? Pero solamente, entonces, de los árboles que son de la especie Vibosi. Entonces, voy a colocar, en este caso, lo que estamos haciendo es
primeramente voy a generar una consulta. Entonces voy a decir consulta, la consulta, estoy generando una consulta, consulta.1, ¿no? Esa consulta, entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que utilizar árboles, es nuestro data frame. Ahora, para generar un subconjunto, mejor podemos llamar, vamos a hacer primeramente un subconjunto, mejor lo podemos llamar subconjunto.1, ¿no? Entonces, vamos a generar un subconjunto acá, un subconjunto. Entonces, tenemos el data frame árboles y ahora tenemos que colocar entre corchetes, ¿no? Por ejemplo, acá hemos dicho que solamente queremos de la especie Vivosi. Entonces, vamos a colocar árboles. Esto está en la columna especie. Y vamos a colocar que sea igual solamente a la especie Vivosi, ¿no? Y nosotros tenemos ¿dónde el volumen? El volumen lo tenemos en la columna 2. Aquí fíjense, está especie primero, volumen y calidad. Entonces tenemos en la columna 2, ¿no? Entonces cerramos entonces ese subconjunto y ahora vamos a visualizar, ¿no? Entonces vamos a tener subconjunto.1, ¿no? Entonces hacemos correr el subconjunto.1, ¿no? Y ahora solamente estos volúmenes corresponden, acá, vamos a colocar, esos volúmenes que tenemos ahí corresponden solamente a los árboles de la especie Vivosi, ¿no? Entonces acá vamos a hacer la pregunta, calcular, ¿no? Calcular lo mismo, el volumen promedio, ¿no? De los árboles de Vivosi, ¿no? Entonces acá ya tengo el subconjunto y ahora voy a aplicar la función a ese subconjunto. Entonces vamos a tener nosotros entonces solamente vamos a colocar la media, ¿no? Volumen promedio. Entonces vamos a colocar el volumen medio, pero solamente del Vivosi. Entonces puedo colocar acá Vivosi, ¿no? Entonces aplicamos la función min a ese subconjunto, ¿no? Al subconjunto.1. Bien, entonces ahora quiero visualizar la respuesta, entonces coloco punto y coma vol punto medio punto Vivosi, y ahora vamos a hacer correr, ¿no? Entonces vamos a tener ahí que el volumen promedio de los árboles de Vivosi, es de, y vamos a colocar, entonces es de 2.81 metros cúbicos, ¿no? Entonces ese es el volumen promedio, ¿no? Entonces, si nosotros dijéramos ahora, me interesa solamente el Vivosi, pero también me interesa, por ejemplo, acá, me interesa el Momoki. Entonces, ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Calcular el volumen, acá. Vamos a hacer otra pregunta, nuevamente. Calcular el volumen promedio de los árboles de Vivosi y Momoki. Solamente ese nuevo subconjunto. Entonces, nuevamente nos vamos acá, ¿no? Y vamos a generar otro subconjunto, ¿no? Acá, subconjunto. Vamos a llamar punto 2. Ese subconjunto punto 2 va a ser entonces árboles, es el data frame. Y ahora vamos a generar ese subconjunto, ¿no? Entonces va a ser árboles, la especie, tiene que ser la variable cualitativa la que discrimine,
Entonces acá tenemos, eso es igual, hemos dicho, a Vibosi. Entonces acá vamos a colocar Vibosi. Bien, y acá vamos a utilizar cuando decimos y esta otra función, ese símbolo de y vamos a colocar, ¿no? Y árboles, ¿no? El símbolo de dólar, especie, igual ahora Momoki, ¿no? Bien, entonces ya tenemos también eso, ¿no? Y ahora nosotros decimos que eso queremos solamente el volumen de esas dos especies y el volumen está en la columna 2. Entonces colocamos la columna 2, ¿no? Y cerramos el corchete. Y ahora vamos a visualizar este subconjunto 2 que hemos generado. Entonces vamos a decir ahora print subconjunto punto 2. Y ahora vamos a visualizar, ¿no? Ahí. Bien. A ver, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Bien, entonces acá ya nos está mostrando. Antes vamos a ver, tenemos el subconjunto árboles, hemos dicho de Vibosi. Y también de Momoki, ¿no? De Momoki. Y queremos que sea, a ver, vamos a ver acá el subconjunto punto 2, ¿no? A ver, vamos a ver si no tenemos algún error. Ya. Hay un error ahí, a ver, vamos a ver dónde está el error, ¿no? Ahí tenemos entonces árboles de la especie Vibosi, ¿no? Y tenemos acá árboles, vamos a ver si está bien, especie Momoki. Bien. Ya, aquí tenemos entonces eso. Ya, entonces vamos a colocar mejor como estábamos. Entonces ahora tenemos, solamente vamos a colocar este de acá, Momoki. Ya tenemos del Vibosi, entonces acá colocamos Momoki, ¿no? Entonces aquí vamos a ver este subconjunto 2, tenemos árboles de la especie Momoki, y del volumen ese sería el subconjunto 2, a ver, vamos a ver si no tenemos problemas. Bien, entonces ahora sí tenemos ahora del Momoki, entonces aquí tendríamos sus volúmenes de, bueno, acá, ¿dónde está? Ahí. Sus volúmenes entonces del Momoki, ¿no? Entonces ahora vamos a ver entonces acá, vamos a ver entonces min subconjunto punto 1 más subconjunto punto 2. Entonces, vamos a hacer correr, vamos a tener entonces 5.53 sería, ¿no? Entonces, ese sería el promedio. Nos está diciendo solamente que el subconjunto 1 y el subconjunto 2 tienen longitudes diferentes, ¿no? Diferentes ahí. ¿Por qué? Porque tenemos acá, en el caso del Vibosi, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el caso del Momoki tenemos 1, 2, 3, 4, 5 solamente, ¿no? Entonces, acá lo que entonces hacemos es calcular el volumen, vamos a colocar volumen medio de Vibosi y Momoki. Entonces vamos a tener ahí esa función que hemos colocado, ¿no? Donde unimos los dos conjuntos y entonces vamos a tener acá, punto y coma, punto medio, punto Vibosi y punto Momoki.
Bien, entonces hacemos correr eso nuevamente. Hacemos correr ahí. Y entonces vamos a tener que el valor entonces es 5.55. Ese es el valor. Entonces vamos a tener acá que la respuesta es que el volumen promedio de esas dos especies de Bibosi y de Momoki es entonces 5.553 metros cúbicos. Ese sería el volumen promedio, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es el volumen total, no promedio, volumen total, de Bibosi y de Momoki, entonces vamos a tener acá, en vez de utilizar la función min, vamos a tener la función sum. Entonces vamos a tener subconjunto, punto 1, más subconjunto, tenemos subconjunto punto 2, bien, y ahí entonces vamos a tener volumen total de Bibosi y Momoki. Bien, entonces hacemos correr. Y entonces vamos a tener que el volumen, bueno, nuevamente nos está diciendo que son diferentes elementos. Y hemos dicho eso es porque tenemos diferentes, el número de árboles no es el mismo de Bibosi y de Momoki, pero la suma, entonces sería la suma, el volumen total de estas, de las especies, de los árboles de las especies Bibosi y Momoki, entonces sería de 33.32 metros cúbicos de madera, ¿no? Entonces, de esa manera podemos discriminar y sacar los volúmenes, ¿no? Bien, entonces ahora nos vamos a ir, creo que tenemos más otra pregunta ahí, a los datos, entonces acá de las 3 variables para el quinto árbol. Entonces vamos a ir acá, vamos acá y vamos a colocar entonces esa pregunta que dice los datos, ¿no? Los datos de las variables para el quinto árbol, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener otro subconjunto que lo vamos a llamar el subconjunto punto 3, creo que ese, sí, teníamos el 2, entonces el 3. Entonces vamos a tener acá especie, mejor dicho, árboles es nuestro data frame, árboles, entonces acá árboles. Y entonces entre corchete, estamos hablando del quinto árbol, entonces tiene que ser el árbol 5, coma todas las variables, entonces directamente cerramos el corchete y colocamos entonces subconjunto, ¿no? Subconjunto punto 3. Entonces hacemos correr y entonces acá tenemos que el quinto árbol tiene esas variables. Entonces aquí vamos a colocar, entonces el quinto árbol, ¿no? Es de la especie 8, tiene un volumen de 2.26 metros cúbicos de madera y la calidad del fuste de este árbol es regular. Bien, entonces con eso hemos respondido el inciso D. Ahora nos vamos al inciso E. El logaritmo, dice acá nuevamente el logaritmo neperiano, calcular el logaritmo neperiano, entonces acá vamos a irnos. El inciso este es el punto E. Calcular el logaritmo neperiano del volumen del tercer árbol. Entonces acá lo que tenemos que hacer es aplicar el logaritmo del neperiano del volumen del tercer árbol. Entonces acá nosotros vamos a tener lo mismo, un subconjunto, que lo vamos a llamar subconjunto punto 4, ¿no? Y que va a ser entonces, ahí tenemos árboles, y tenemos entonces el tercer árbol,
¿no? El tercer árbol. Y tenemos entonces, ¿no? El volumen está en la columna 2, y entonces ese va a ser nuestro subconjunto. Colocamos acá subconjunto, subconjunto punto 4. Entonces acá vamos a tener subconjunto punto 4. Eso tenemos entonces, el volumen es 2.26. Ahí tenemos, entonces colocamos 2.26. Y ahora le aplicamos el logaritmo neperiano. Entonces decimos que el logaritmo neperiano del subconjunto punto 4, entonces va a ser igual. Entonces acá hacemos correr. Entonces el logaritmo neperiano es 0.8153. Bien, entonces con eso también ya tenemos calculado el inciso E, ¿no? Luego nos vamos al inciso F. El inciso F dice comprobar si el volumen de madera del segundo árbol, ¿no? O del cuarto árbol es superior a 2.5 metros cúbicos. Entonces acá, bueno, vamos a colocar ahí. Bien, entonces acá entonces vamos a comprobar eso. Entonces comprobar dice que el volumen de madera del segundo árbol o del quinto árbol es superior a 2.5 metros cúbicos. Entonces, el volumen de madera del segundo árbol, entonces, ¿dónde va a estar ese volumen de madera del segundo árbol? Entonces, vamos a tener nosotros acá árboles, ¿no? Entonces, ahí tenemos el segundo árbol, entonces colocamos 2, y también 2 es la columna del volumen. Entonces, aquí tenemos ese valor, ¿no? Cuando dice entonces, bueno, cuando hacemos correr esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces que acá tenemos entonces un valor de, vamos a colocar acá, entonces el volumen del segundo árbol es 1.51 metros cúbicos, ¿no? Y ahora dice del cuarto también, entonces colocamos acá árboles, lo mismo, cuarto árbol y también el volumen. Entonces vamos a colocar acá y entonces vamos a tener haciendo correr esto, vamos a tener entonces que ese volumen sería 2.64, ¿no? Entonces vamos a colocar acá 2.64 metros cúbicos. Entonces acá estamos preguntando si el árbol 2 o el árbol 4 presenta un volumen superior a 2.5, y en este caso sí, el árbol 4 tiene un volumen de 2.64. Por lo tanto, vamos a decir acá, árboles, el primero, que es 2, ¿no? Y para el O colocamos esta línea y colocamos ahora árboles para el 4, que sería el árbol 4, ¿no? Y su volumen 2, y esto estamos diciendo será mayor, cuando decimos superior, será mayor a 2.5, entonces hacemos correr, entonces decimos que evidentemente eso es verdad, entonces la respuesta va a ser true. Entonces acá vamos a tener, ¿y por qué? Porque acá independientemente nos está diciendo, queremos saber si el volumen, ¿no?, del segundo árbol o del cuarto, de cualquiera de ellos, es superior a 2.5. Entonces acá el árbol 4 tiene 2.64, entonces uno de ellos es mayor a 2.5, por lo tanto nos está diciendo que eso es verdad, que uno de ellos por lo menos tiene un volumen que es superior a 2.5 metros cúbicos. Bien, entonces eso sería lo que tendríamos, creo que no hay nada más. Entonces, eso sería lo que tendríamos entonces ahí, ¿no?
en lo que hemos estado viendo. Esa sería la forma en que tendríamos que resolver. Vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.